El hombre, por naturaleza, es un ser social. Aristóteles 384 a.C. El ser humano es inquisitivo. Por tal razón, ha elaborado distintos métodos que le permiten adquirir información. Uno de estos métodos es la entrevista. En la obra de los diálogos de Platón se produce el primer uso del diálogo para acceder al conocimiento de lo público, pero fue el proceso de modernización de las relaciones a través del desarrollo de las ciencias sociales y la puesta en circulación de la prensa de masas, lo que consideramos propiamente como el origen de la entrevista según Díaz 2005. La entrevista como metodología de la investigación cualitativa se consolida como una técnica de gran utilidad que consiste en recabar datos mediante un diálogo coloquial según Robles 2011. Gilberto 2018 asegura que la entrevista como práctica periodística e investigativa se consolidó a inicios del siglo XIX y tuvo gran popularidad debido a su interpretación crítica y por su indudable parcialidad. Taylor y Vaughan 1986 entienden a la entrevista como un conjunto de reiterados encuentros cara a cara entre el entrevistado y sus informantes, dirigidos hacia la comprensión de las perspectivas que los informantes tienen respecto a sus vidas, experiencias o situaciones. Alberto Cajal 2007 señala que existen dos elementos importantes en el desarrollo de una entrevista: el entrevistado y el entrevistador. El entrevistado es aquel que responde las preguntas hechas por el entrevistador y usualmente es un experto en algún tema en específico y debe gozar de credibilidad. El entrevistador es el que realiza las preguntas y toma nota de las respuestas, controla la entrevista y otorga a los demás la palabra. La entrevista usa como instrumento de recolección de datos al cuestionario y que según Julio Meneses 2007 es un instrumento que permite establecer y planear un conjunto de preguntas para recoger información sobre una muestra de personas. Herramientas como grabadoras, teléfonos, cuadernos, plumas y carpetas nos ayudan a enfrentar la entrevista con el fin de recopilar la mayor información posible. Como todo método de recolección de información, la entrevista posee ciertas ventajas y desventajas a la hora de su desarrollo. Como ventaja, según Heinemann 2008, se encuentra averiguar hechos no observables como puntos de vista, opiniones o emociones, a la vez que no tiene limitación ni de tiempo ni de espacio y posibilita centrar el tema en un objetivo determinado. Por otra parte, como desventaja, según Guerrero 2001, se encuentra el alto costo de tiempo empleado, la posibilidad de distorsión de la respuesta, la falta de observación y los problemas de interrelación comunicativa. Collins 2009 plantea que existen diferentes fases de la entrevista. La primera etapa es la fase inicial. El objetivo principal es lograr que el entrevistador se sienta cómodo en presencia del entrevistado, así como dispuesto a hablar lo más posible fuera de cualquier tipo de inhibiciones. La segunda etapa es la fase de desarrollo o cima y constituye el núcleo de la entrevista. Tanto Acevedo 2009 como Collins 2009 coinciden que en ella se recaba la mayor parte de la información y se profundiza en los aspectos identificados de la información. Se intercambia la información, se analiza y se confronta. Se clarifican los problemas, se toman algunas decisiones sobre posibles soluciones y líneas de acción. La tercera fase o fase final es el cierre de la entrevista. De acuerdo a Acevedo 2009, esta fase es casi tan importante como la de inicio. Su objetivo fundamental consiste en consolidar los logros alcanzados durante la etapa de cima y cierre. Inicia con la indicación del entrevistador que se acerca hacia el final. Sierra Bravo 1988 menciona que las preguntas del cuestionario según el modo de formularse pueden ser cerradas y abiertas. Las preguntas abiertas piden a los encuestados que brinden respuestas con sus propias palabras y están destinadas a obtener más información de la que se obtiene con un formato de opción múltiple u otro tipo de pregunta que requiera respuestas cerradas. Las preguntas cerradas son preguntas en las que solo se permite contestar mediante una serie cerrada de alternativas. Con estas preguntas puede perderse riqueza en la información, pero se puede hacer su cuantificación. Así es más fácil realizar una tabulación donde los resultados sean más concretos y más exactos. La finalidad del cuestionario es obtener de manera sistemática y ordenada información acerca de la población con la que se trabaja, sobre las variables, objetos de la investigación o evaluación. Fox 1991 considera que al utilizar esta técnica el evaluador y el investigador tienen que considerar dos caminos metodológicos generales. El primero, estar plenamente convencido de que las preguntas se pueden formular con claridad suficiente para que funcione en la interpretación personal. Y la segunda es la de asegurarse de que conteste y devuelva las preguntas.
En esta ocasión elaboramos una entrevista a un familiar, en el cual pudimos establecer un diálogo objetivo con el fin de recabar la mayor información posible sobre acontecimientos ocurridos a lo largo de su vida. El ambiente, los instrumentos, las herramientas y la preparación fueron elementos indispensables a la hora de realizar la entrevista, con el fin de obtener el resultado esperado. A manera de análisis podemos decir que la entrevista en profundidad es una conversación larga, no estructurada, en la que se persigue que el informante exprese de forma libre sus opiniones, actitudes, intereses o preferencias sobre el tema de estudio. El éxito de este tipo de entrevista consiste en obtener información de mayor profundidad, de la que se podría conseguir con preguntas superficiales o muy objetivas. Para ello es necesario crear un buen clima de confianza que propicie en el entrevistado expresar lo que realmente siente, piensa o prefiere sin temer a ser cuestionado. La figura del entrevistador, su apariencia física, sexo y el grado de preparación es fundamental para lograr este ambiente de intercambio armónico. Asimismo, la elección del lugar de la entrevista y la duración son aspectos de vital importancia. En consecuencia, el entrevistador debe estar entrenado para el dominio teórico y práctico de la técnica.